Bienvenidos todos los que ya están aquí. Muchas gracias por conectarse puntualmente. Hoy es nuestro primer evento del año. Estamos muy contentos de empezar este nuevo ciclo de compartir para crecer con este tema. Creo que todos en distintos, no importa el rol que tengamos, todos hacemos proyectos. Entonces estoy segura que la información que hoy nos va a compartir Antonio Maturano va a ser relevante y nuevas ideas para poder ver con otra perspectiva nuestros proyectos. Antes de presentar a Antonio, les quiero presentar a Diego y Karen, que también son parte del comité del Foro Kaizen, y ellos nos van a estar apoyando hoy durante la conferencia para asegurar que todo funcione técnicamente bien. Karen es hoy encargada de la sección de preguntas y respuestas. Abajo de la pantalla está un icono de preguntas y respuestas, entonces por favor pongan ahí sus preguntas. Las vamos a responder al final. Antonio las va a responder al final, pero por favor váyanlas capturando conforme las vayan teniendo para que no se les olviden. Así que, bueno, tenemos ahora sí el honor de presentar a Antonio, que tiene más de 15 años de experiencia en administración de proyectos y precisamente esa experiencia fue lo que lo llevó a certificarse y a ser ahora parte como Membership Director del PMI Capítulo Bajío, donde está trabajando para impulsar iniciativas clave que fortalezcan esta comunidad profesional a través de mentorías y eventos que fomentan el desarrollo de competencias para el éxito en la gestión de proyectos. Además de este trabajo dentro del Project Management Institute, Antonio es ingeniero químico industrial con maestría en administración de organizaciones y actualmente se desempeña como Project Manager en EMSUR México. Está además certificado como Project Management Professional, auditor interno ISO 21500 y facilitador Lego Serious Play. Y bueno, le gusta y ha diseñado talleres creativos enfocados en promover el trabajo en equipo y la innovación organizacional. Entonces, es un gusto para nosotros tenerte aquí, Antonio. Afortunadamente, como ustedes saben, Foro Kaizen es una asociación civil sin fines de lucro y afortunadamente siempre encontramos un nuevo voluntario que quiera venir a compartir con nosotros su experiencia y conocimiento. Así que con esto te cedo la palabra, Antonio, y aquí estamos por cualquier cosa en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Y adelante. Muy bien, Sayera, muy buenas noches, muchas gracias a todo el equipo. Y pues bueno, buenas noches a todos los que están conectados. Para mí es un gusto estar en Foro Kaizen compartiendo con ustedes el siguiente tema. Y bueno, antes de iniciar, quiero compartirles que solo el 48% de los proyectos se consideran exitosos. En la última investigación que hizo el PMI de manera global, en su artículo que habla sobre la maximización del éxito de los proyectos, hace una serie de evaluaciones para determinar cuáles son las causas por las cuales un proyecto es exitoso y cómo es que tenemos esa percepción. Esto es lo que les voy a compartir el día de hoy y va a ser muy dinámico porque vamos también a hacer preguntas para validar en el foro que estamos cómo nos encontramos con respecto a los mismos indicadores que midieron en este reportaje, en esta investigación. Para esto, me gustaría compartirles que esta encuesta fue de manera global, ha hecho más de 10,000 encuestados en 141 países y lo que buscaban es plantearse e identificar cuáles son las causas por las cuales son los proyectos exitosos. Entonces, a lo largo de esta plática les voy a compartir qué es lo que salió de esta investigación, cuáles son los principales puntos y recomendaciones que nos da el PMI con respecto a la gestión de proyectos y cómo podemos mejorar la eficiencia de los mismos. Para esto, les comparto un poco las estadísticas de cómo fueron los roles que se encuestaron. En este caso, hubo esta distribución de los personajes que hicieron la encuesta. Con respecto a los países, la distribución es muy pareja entre el 8 y el 4%. Y para el tema de las industrias, pues hay una gran variedad de industrias donde podemos comparar también que estos resultados pueden ser aplicables a lo que estamos viendo actualmente en nuestras organizaciones. Aquí igual la recomendación, conforme vayamos viendo la información, pues es para que también ustedes hagan un análisis de la situación actual que tienen ustedes en la gestión de sus proyectos. Y vamos a iniciar con la primera pregunta y con la cual surge esta investigación, que tiene que ver qué es el éxito de los proyectos. Para esto, les voy a pedir por favor que entremos a la aplicación de Menti. Les pido por favor que escaneen este código o igual les van a mandar ahorita por chat la liga para que se conecten. Y lo que me gustaría saber aquí en el foro es
Para ustedes, ¿qué es el éxito? ¿Cómo lo definirían? Antes de iniciar a ver los datos que salen en este estudio, me gustaría que aquí hagamos esta definición. ¿Qué definimos como éxito los proyectos? Entonces, por favor, aquí les agradezco que nos vayan colocando este punto. El PMI en su reportaje lo que hizo fue entrevistar a estas 10,000 personas para saber y determinar una definición en conjunto que nos permita homologar y definir qué es el éxito del proyecto. Entonces, por favor, les pido que nos ayuden escaneando. Aquí ya en el chat les pusieron la información. Estoy viendo que ya pusieron aquí que alcanzar los entregables en tiempo, costo y alcance. Nos menciona Lili. Igual los demás les pido por favor si pueden escanear el código. Debemos cumplir en costo y tiempo. Bien, igual les estoy compartiendo todos la liga en el chat por si no han podido conectarlo. Vemos que otra definición que les comparten aquí es que el objetivo del proyecto se haya cumplido de acuerdo a las especificaciones en tiempo y costo. También cumplir tiempo y forma, los cronogramas y planes de programa. Igual en el chat nos ponen proyectos seguros y con diseño de calidad en tiempo y costo y que sea sustentable. También nos ponen cumplir con el planteamiento del proyecto en tiempo y costo. Si nos damos cuenta, todo va en relación a pues, la triple restricción de lo que hay en un proyecto. Tiempo, costo y alcance, ¿no? Es lo que estamos viendo que hay en el foro. Eficiencia y eficacia del proyecto. Terminar en tiempo, costo y calidad, la satisfacción del cliente y rentabilidad. Aquí este es un punto importante, el tema de la satisfacción del cliente. Y cumplir con costos, tiempo y alcance. El nivel de satisfacción de alcance de los objetivos del proyecto. El tema del tiempo y costo y definir un project charter, el alcance e integrar el equipo multidisciplinario. Y también por último nos mencionan entregar los elementos clave definidos, como el objetivo en tiempo y en presupuesto. Les agradezco mucho las respuestas que acaban de colocar. Guarden esta liga, esta página, no la vayan a cerrar, porque a lo largo de la sesión vamos a estar haciendo estas preguntas. Entonces no la cierren, vamos a pasar a ver la información, les agradezco. Como pueden ver en la información que acaban de compartir, pues nos basamos en esta triple restricción que sabemos que es importante en la gestión de los proyectos. Pero a lo largo de esta encuesta se observó también la necesidad de considerar el seguimiento de los beneficios. Sabemos que es un hecho que debemos de validar esto, pero agregándolo a esta definición de lo que es éxito, el PMI nos menciona esta definición y dice, es la opinión consensuada entre los beneficiarios previstos, otros interesados y los participantes del proyecto de que un proyecto fue percibido por haber entregado un valor que justificó el esfuerzo y el costo. Aquí recordemos que muchas veces podemos terminar en tiempo, nos podemos desfasar en costo, pero la pregunta es si estamos entregando un verdadero valor. Esta investigación de esta encuesta se basa en entregar un valor a la hora de estar gestionando nuestros proyectos. Porque como líderes de proyectos podemos estar cuidando el presupuesto, el tiempo, el cronograma, pero la pregunta es si también estamos gestionando o qué también gestionamos las necesidades de nuestros interesados. De ahí que en esta definición que nos comparten en el estudio es considerar también la entrega de valor y que todo el esfuerzo y el costo que se invirtió pues se justifique para el mismo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nos esforzamos por un proyecto, hacemos la implementación, hay un cronograma claro o una definición, pero por alguna razón se omitió cuáles eran las necesidades claras de los interesados? Una vez que está implementado el proyecto, pues el beneficio que se esperaba recibir no se recibe de la manera que se tenía calculada o estimada en el business case. De ahí que la importancia de reforzar este punto en el tema de valor. Ahora, ya que tenemos esta definición clara y podemos homologar y decir que es esta entrega de valor que justifica el esfuerzo y costo, ahora viene un análisis y es una pregunta que les quiero hacer para que también hagamos la reflexión de cómo estamos actualmente en nuestros proyectos, que es la siguiente. Y tiene que ver con lo siguiente. Piensen en el año pasado, el 2024, hagan un promedio de los proyectos que ustedes tenían, de los proyectos que tuvieron en el año, y vamos a calificarlos. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto dirías que tus proyectos entregaron un valor que justificó el esfuerzo y el costo? Para esto, vamos a regresarnos a la página de Menti, por favor. Y aquí, la pregunta, lo que queremos es calificar de 0 a 10 si tus proyectos cumplieron las expectativas de los interesados. 0 significa que el proyecto estuvo mal, falló.
y 10 significa que lo entregamos al 100%, cumpliendo expectativas en tiempo, costo y alcance, y además el beneficio se está recibiendo y se está obteniendo. Te les pido, por favor, hay que hagamos esta evaluación interna de cómo estamos actualmente en nuestros proyectos. Igual, esa es una invitación, aquí es un ejercicio, pero lo que vamos a ver es una invitación para que ustedes, después de esta sesión, evalúen el portafolio de proyectos que hay en su organización y hagan esta evaluación por cada proyecto con las características que vamos a ver y posteriormente definir cuál es el rango en el que se encuentran los proyectos. Entonces, les agradezco las respuestas que nos acaban de colocar. Estamos viendo que la mayoría de los proyectos están en 9, que estamos hablando que se entregó este valor por el esfuerzo que se justificó. Les agradezco mucho la información que colocaron. Vemos que van subiendo el 9. Digo, actualmente lo estamos haciendo con una percepción. Conforme vamos a avanzar, la idea es que posteriormente ustedes apliquen esta evaluación en sus proyectos, pero de una manera cuantitativa, asignando porcentajes a cada uno de los diferentes rubros importantes para medir un proyecto y con eso determinar nuestro valor real del portafolio, ¿no? Muchas gracias por las respuestas. Voy a pasar a la presentación y les voy a mostrar. Lo que se vio en el estudio es de que, y algo que tenemos claro es que el éxito no es binario, no es de que fallé o todo fue exitoso, sino hay ciertos matices que debemos de considerar a lo largo de la evaluación que hacemos de los proyectos para saber si es exitoso o no. De ahí que la importancia de tener una métrica que nos permita comparar este desempeño, para lo cual, a partir de las encuestas y de esto que hicimos ejercicio, se determinó un índice de éxito de proyectos, que es el NPSS, el cual nos va a permitir comparar tanto a nivel portafolio como con el benchmarking de nivel internacional, cómo se encuentran nuestros proyectos a nivel, comparados con el nivel internacional. En este caso, se obtuvo que el 12% de los proyectos falla. Y estamos hablando que estas fallas suelen tener muchas causas raíz por las cuales no se llega a que el proyecto se concluya de manera correcta. Entre ellas tenemos no haber una definición clara de los entregables, no hacer un levantamiento correcto de las necesidades de los interesados, no contar con, en el caso de los proyectos, con un project charter donde se especifique cuál es el objetivo del proyecto, cuáles son las características que debemos de cumplir, criterios de aceptación y asegurarnos que toda la información que se requiera para ejecutarlo esté completa. Entonces, en esos proyectos no la hubo. También se comenta que muchas veces las ambigüedades, al no dejar claro alguna especificación, pues genera retrabajo. Y sobre todo, el no contar con un correcto análisis de riesgos. Sabemos que normalmente las empresas lo que muchas veces hacemos es un análisis de riesgos utilizando proyectos anteriores, pero hay que validar si estos proyectos lo estamos haciendo en equipo, este análisis de riesgo es en equipo o solamente lo estamos haciendo de manera individual. Aquí la invitación y lo que siempre se recomienda que cuando estamos llevando una gestión de este tipo, pues tenemos que validar y tener cómo es que se deben de las estrategias que vamos a utilizar para enfrentar los riesgos. Entonces, como pueden ver, en esta investigación, pues obtuvo que el 12% fallan por esas características. Igual si les preguntaran en el chat, pues tendríamos diferentes causas por las cuales algunos proyectos nos fallan. El siguiente bloque fueron un 40% entre 7 y 8, que es una mezcla entre, se considera que estamos casi pasando de panzazo, y otro que logramos cumplir con los objetivos, pero algunas partes no fueron las suficientemente, no se cumplió con los requisitos o lo que estamos planeando. Y por último, tenemos que el 47.8% son los proyectos que se consideran como exitosos. Si lo vemos en la encuesta que hicimos nosotros, en esta parte, pues bueno, también vimos que estamos en este rango por el mayor porcentaje de lo que mostramos. Aquí lo importante es tener que con estos números, lo que dice en la encuesta es el valor del NPSS es la diferencia entre los proyectos que son exitosos menos los proyectos que fallaron. Y con esto obtenemos un NPS global para determinar cuál es la salud de nuestro portafolio de proyectos. Entonces, esta es una primera recomendación de este indicador, el cual lo que busca es que ustedes en su portafolio de proyectos
evalúen proyecto por proyecto, se tenga una calificación de cómo se estuvo en referencia al éxito. Una vez que tengan los porcentajes, de 1 a 6 se considera que no se cumplen, de 7 a 8 es una mezcla de resultados y de 9 a 10 son proyectos exitosos. Una vez que tengan ustedes este valor indicado en su portafolio de proyectos, simplemente hay que restar los exitosos menos los que fallan y eso sería su NPSS. Ahora, ¿cómo hacemos para que esta medición se vuelva cualitativo y no, perdón, cuantitativo y no cualitativo? Aquí tenemos que considerar y podemos ocupar la triple restricción para ayudarnos a hacer este cálculo. En el artículo hacen propuestas de cuáles son los criterios que debemos de utilizar y también dejan la libertad para que cada organización pueda evaluar cómo va a ser esta calificación de estos porcentajes. Una propuesta que les quiero compartir es que para determinar si un proyecto fue exitoso, podemos medir los indicadores en tiempo. En este caso, si manejamos el valor ganado, que es el SPI o el CPI, poder determinar si estamos dentro de presupuesto, dentro de tiempo o fuera de tiempo con este indicador, podríamos tener ahí un porcentaje. Otra forma es considerando el tema del presupuesto en costos, igual si estamos arriba o abajo del presupuesto, y con eso dar una ponderación si los proyectos cumplieron en tiempo, costo, y si aparte se generó el alcance. Recuerden que son 4 elementos que estaremos viendo en este tipo de evaluaciones, que es tiempo, si estamos dentro o no del tiempo, costo, si estuvimos dentro del presupuesto o no, el alcance, si se entregó el valor que se tenía planeado e indicado desde inicio, y también el tema de los beneficios. Recordemos que muchas veces los beneficios, y aquí es importante dejar un plan de beneficios de cómo le vamos a hacer para darle seguimiento a los beneficios, también nos puede servir para ver si un proyecto fue exitoso y no. He visto en algunas organizaciones que hay proyectos que se terminan, se concluyen, pero cuando empiezan a medir el beneficio que tenían pensado, en la realidad no se obtiene. Y ahí puede haber muchas causas. Puede ser por un tema comercial, puede ser por un tema de que el proyecto no tuvo la proyección o el impacto que se esperaba tener, o que no se consideraron en algún momento algunas necesidades de todos los interesados. Entonces, como pueden ver, esto es una recomendación de lo que podemos hacer nosotros con nuestro portafolio. Ahí, yo en lo personal lo que he hecho es igual, determino del portafolio de proyectos que llevamos, determino, primero los categorizo para ver cuáles son estratégicos, cuáles son de mejora y cuáles son operativos. Y con eso, ya que tengo también estas categorías, ahí puedo determinar cuáles son aquellos proyectos que me tuvieron mejor desempeño a la hora de ser ejecutados. Muy bien. Entonces, esa es la primera parte con respecto a cómo medirlo. Entonces, quedémonos con esto. El índice de éxito del proyecto se mide con los proyectos exitosos menos los proyectos que fallan. Y ese va a ser un número con el cual nos vamos a poder comparar. Muy bien. Ahora, para esto, vamos a hacer una siguiente pregunta que tiene que ver con la importancia de incluir y tener la percepción y el entendimiento de los demás interesados en el proyecto. Y la pregunta es, ¿cuánto contribuyó la perspectiva de cada uno de los siguientes roles para determinar finalmente si el proyecto fue exitoso o no? Les pongo Menti, vamos a pasarnos a la siguiente pregunta, por favor, para que pongamos aquí la evaluación. Aquí lo que queremos saber es, de estos roles que tenemos, ¿cuál consideran que es el que determinó al final si un proyecto es exitoso o no? Entonces vamos a ver, porque realmente, dependiendo del rol en el que se encuentren, va a ser también esa percepción que se tiene. Te les pido, por favor, que vayamos viendo. Igual vemos las preguntas, las vamos a dejar para el final. Les agradezco que ahorita vemos esto. Muy bien, vamos viendo que actualmente estamos manejando como el sponsor, la parte del cliente. Igual Project Manager son los puntos que tienen. Ahí les agradezco los demás. Vamos viendo que la principal perspectiva que tenemos aquí es la del cliente. El Project Manager tiene una función, va subiendo a 2. Igual Project Sponsor se está colocando en empate con el Project Manager. Y pues bueno, les agradezco. Vamos a quedarnos con esta así como la tenemos ahorita. Si los que falten, por favor, les pido que lo vayan colocando. Al final voy a tomarles pantallazo a estas encuestas y se los voy a compartir con el chat para quedarnos con los números que tuvimos en este grupo. Y las preguntas que tienen, al final la respondemos. Muchas gracias. Y pues bueno, continuamos.
vamos viendo ya que ahí se está acercando el tema de Project Manager con respecto al customer. Muchas gracias. Vamos a regresar. Vamos a ver con lo que se vio en la encuesta. Entonces, esta percepción que hablamos, pues lo que buscamos es tener esta vista 360 del éxito del proyecto a partir de que todos los interesados puedan identificar y saber si realmente se logró o no el proyecto. Sabemos que un proyecto puede terminarse, se puede entregar, podemos hacerlo en tiempo, lo podemos hacer en costo, pero tal vez no se cumplió con el alcance o con las necesidades reales que tenían los interesados. Para esto, lo que nos mencionan aquí, y coincide un poco con lo que tenemos, es que el 29% del enfoque hacia esta visión del éxito del proyecto está centralizada en el cliente. Sí, el Project Manager, Program Manager y los demás, pues tienen parte importante porque son los que ejecutan, son los que se aseguran de que el proyecto llegue a su correctamente ejecución, pero lo que queremos visualizar es este enfoque centrado en el cliente. De hecho, también vamos a ver la importancia y la evolución que tienen ahorita las oficinas de proyectos con respecto a este enfoque centrado con el cliente y hacer una adaptación a las oficinas de proyectos para asegurar que al final del término de los proyectos logremos entregar el mayor valor posible. Sí es importante la visión de cada uno de los diferentes roles del proyecto, pero menciona aquí que hay que darle esta doble influencia o comparación al tema del usuario final, del cliente, que son las personas que van a recibir el proyecto. Muchas veces, como líder de proyecto, pues estamos preocupados en asegurarnos que los procesos funcionen, que lo que está planeado se ejecute, y eso es bueno porque por un lado estamos controlando y aseguramos que el proyecto sea exitoso, pero tenemos también que darle este seguimiento a nuestros interesados, a los stakeholders, saber si realmente se están cumpliendo con sus expectativas. Aquí una herramienta de las que se ocupa en la gestión de proyectos que tiene que ver con la matriz de influencia poder de los interesados, identificar cuáles son las estrategias que como el project manager voy a utilizar yo para poder comunicar la información y también asegurarme si estoy cumpliendo con, no con sus expectativas, es muy importante. Recordemos que cuando hablamos de centrarnos en el cliente, no significa que vamos a estar cambiando a las necesidades a los cambios que pide el cliente sin haber hecho un análisis. Entonces, el cliente va a tener una necesidad, se va a evaluar y con base en ello se va a hacer un proyecto. Y a lo largo del mismo, si hay cambios debido a las necesidades nuevas que ocurren en la organización, pues se puede evaluar, se puede hacer un control de cambios y se puede ajustar. Aquí la importancia es que estos cambios sean correctamente evaluados y determinemos que hay una entrega de valor mayor al hacerlos, que ese es el objetivo de centrarnos en el cliente. Muy bien, les agradezco, voy a pasar a la siguiente pregunta y ahora tiene que ver con respecto a la medición es clave para el éxito. Y para esto, el estudio menciona que identifica tres aspectos de la medición que cuando se combinan y aplican pueden ayudar a los profesionales de proyectos a lograr mayores tasas de éxito. Entonces, lo que quiero hacer, y ahorita vamos a pasar a las preguntas igual para que estemos en mente, es la siguiente. La primera medición tiene que ver con que si defines y comunicas claramente los criterios de éxito desde el inicio. Les voy a pasar a Menti para que podamos ir a la siguiente pregunta. Recuerden, aquí la ventaja es de que esto es pues anónimo para que puedan contestar honestamente, porque es claro que todos definimos estrategias de criterios de éxito, es claro que todos tenemos un documento de inicio, pero la pregunta es, ¿realmente los comunicamos claramente? ¿Eso nos ha permitido que sea exitoso? Y ahí venimos entre, si sí, es de un 80 a un 100%, si es parcial de un 50 a un 80 y no de un 0 a un 50. Y aquí lo que buscamos es, pues, siempre estar arriba del 70 al 80%, ¿no? Pero en la realidad, para asegurar que un proyecto funcione, tenemos que comunicarlo y asegurarnos que todo el equipo conozca la información que se va a gestionar en el proyecto. He visto en algunas organizaciones que he tenido la fortuna de estar dando consultoría, esta importancia o esta necesidad de comunicar. Muchas veces me he encontrado con la pregunta de, muchos de los problemas es porque hay falta de comunicación. Y la pregunta es, ok, la comunicación sabemos que es un área de oportunidad, pero específicamente, ¿qué de la comunicación es la que no funciona? Y aquí es donde tenemos que evaluarnos porque ahorita estamos viendo que hay nueve respuestas enfocadas a parciales. ¿Qué es lo que nos está faltando para asegurar que la comunicación sea clara y que baje a todos los miembros del equipo?
Recordemos que como líderes tenemos la responsabilidad de asegurar que la información que estamos compartiendo con el equipo sea clara y nos permita asegurar que se entiendan las tareas a realizar. Entonces, les agradezco, estamos viendo que nos quedamos en un tono parcial. Voy a regresar a la presentación. Y lo que nos dice la encuesta, y fue este hallazgo con respecto a la parte de la definición, dice que el 84% de las organizaciones realmente definen y comunican claramente sus criterios de éxito desde el inicio, lo cual nos permite, que es la segunda columna, obtener NPS arriba del 41%. Recordemos que el global está en el 36%. Entonces, de estas encuestas que hicieron de las diferentes organizaciones, hicieron esa pregunta y determinaron que el 84% sí tienen esta práctica y demostró que hacía que los proyectos fueran mejor cuando estaban con esa comunicación. En cambio, los 16% que manifestaron no comunicar de manera clara y tener problemas para transmitir esta información desde el inicio, pues tuvo un 20% en NPS, que aquí es donde vemos que realmente le está impactando mucho, que los proyectos se están yendo a proyectos que no son exitosos, que están fallando. Entonces, la primera punto es definir y comunicar claramente esos criterios. Muy bien, vamos a pasar al siguiente criterio. Como vimos, es ser una diferencia del 21%, el simple hecho de poder comunicar claramente a no comunicarlo. Estamos hablando de un 20% más para lograr la efectividad del éxito de los proyectos. Ahora, la siguiente pregunta tiene que ver si tienen un sistema de medición bien establecido para alinear y guiar las decisiones de nuestro proyecto. Voy a regresar a Menti, por favor, para que pasemos a la siguiente. Y aquí, hablando de sistemas de medición, claro, es si hay algún sistema o si tenemos algunos indicadores clave ya definidos en la organización que vamos a utilizar, si estos indicadores los sabe toda la organización, si es fácil de obtenerlo, ¿qué es cómo lo tenemos? Aquí me gustaría saber un poquito cómo estamos actualmente, porque vamos a ver la diferencia que hay en NPSS cuando tenemos un sistema claro de medición a cuando no lo hay. Aquí, igual para los que estemos entre parcial y que no tengamos ese sistema de medición, la recomendación es, dependiendo, si tienen una oficina de proyectos, la oficina de proyectos suele ser la encargada de generar estas políticas durante todos los proyectos de la organización, o el área destinada a gestionar los proyectos es quien tendría que definir ese sistema. Y puede ser a través de definir cuál es la estrategia que están buscando como portafolio, definir los indicadores que van a permitir asegurar el éxito del proyecto, que como hemos visto, pues tienen que estar enfocados en la triple restricción y también en el seguimiento de los beneficios. Entonces, les agradezco. Aquí ya vemos un poquito más de variedad. Habemos cinco posiciones que no tienen como tal un sistema formal. Eso no significa que no lo tengan, sino que tal vez sí miden indicadores, pero esos indicadores no son o no están alineados con los demás proyectos. Entonces, estamos viendo que estamos muy parejos. Hay un 5 y 5 que sí. Y bueno, se pasó un poquito más al 6. Voy a pasar, les agradezco. Igual los que falten pueden ir votando y después les voy a pasar la imagen. De esto, pues lo que se vio es que al tener este sistema de medición bien establecido, pues nos permita alinear y guiar decisiones en el caso de que haya una desviación en el proyecto. Para los que ocupan valor ganado en sus organizaciones, sabemos que el estar viendo si hay desviación en el tiempo, costo y alcance nos permite tomar acciones específicas para recuperar el proyecto. Entonces, estas estrategias de visualizarlo antes de que haya una desviación nos da tiempo de tomar estas decisiones precisas y poder retomar el rumbo del proyecto. En este caso, de los encuestados se observa que el 81% de las empresas que tienen este sistema de medición bien establecido logran obtener un NPSS de hasta el 43%, mientras que el 19% que no tiene un sistema establecido suele tener el 6% de NPSS. Como pueden ver, aquí se ve el cambio, el impacto mayor, el no tener un sistema de medición. Sí, es relativamente bajo la cantidad de empresas que no lo tienen, pero para aquellos que no lo tienen, es importante empezar a definir y medir, porque es cuando los proyectos se nos salen de control. Al no tener la visibilidad de cómo están los proyectos, y más si tenemos una serie de portafolios, y esos proyectos del portafolio
no los tenemos o no visualizamos el impacto que tienen, pues bueno, aquí está en este caso cómo bajó hasta el 6% el NPS de los proyectos. Y vamos ahora con el tercero. Para este tercero, igual, la pregunta es si realmente miden el desempeño a lo largo del proyecto. Una cosa es el sistema, que tener un sistema donde lo controlemos y lo evaluemos, y otra es donde midamos el desempeño y aseguremos a tomar acciones específicas con respecto a lo que esté pasando. Entonces les pido por favor que me pongan en el Menti si actualmente miden el desempeño a lo largo del proyecto. Aquí estamos viendo parcial. Aquí igual me gustaría que reflexionen de esta manera parcial. ¿A qué se debe? ¿Porque es porque solamente me enfoco en algunos proyectos que son estratégicos o críticos para la organización y el resto no los controlan? ¿O es porque solamente se les da un control a los proyectos específicos por parte de dirección? Es importante saber, y estas reflexiones son para ustedes, identificar de estos tres elementos que estamos viendo, ¿por qué no estamos todavía de manera parcial o no los tenemos? Los que sí lo tienen, pues la invitación es a reforzarlo y mantenerlo, y recordemos que siempre es posible mejorarlos. Entonces, una vez que identifiquemos cuáles son esos indicadores que nos dan o nos permiten tomar decisiones, medir este desempeño de manera correcta y sobre todo las lecciones aprendidas que nos quedan a partir de esto. Recuerden que el tema de hacer lecciones aprendidas ocurre a lo largo del proyecto. En el momento en que ocurre una lección aprendida, en ese momento se recomienda que se registre para que nos permitan servir para ese proyecto y para el resto de los proyectos. Muy bien, les agradezco. Ya tenemos la votación, quedamos 5 para sí, 5 parcial y 3 para no. Estamos viendo cómo está la distribución en este punto. Voy a regresar a la presentación. Y aquí lo que vamos a ver es que cuando de la encuesta mencionan que solo el 53% realmente miden el desempeño a lo largo del proyecto. Esto es que le hacen un seguimiento constante, que aseguran y validan que se esté cumpliendo y también validan si hay ciertos beneficios parciales que se vayan entregando. Recuerden que dependiendo del tipo de proyecto, los beneficios se pueden medir hasta el final del proyecto. Una vez que yo lo terminé, entrego a producción y de ahí empieza ya la medición del beneficio. Hoy hay algunos proyectos que se entregan de manera parcial y que puedes ir midiendo esto. En este caso, del 53% que sí tiene ese nivel de desempeño, pues tienen NPS del 40%. Mientras que el 47% que no tiene este hábito de seguir, tiene un 36% de NPS. Entonces, como pueden ver con estos tres indicadores que vimos, con estas categorías de medición, pues observa la importancia de poder aplicarlos o implementarlos en nuestros proyectos con la finalidad de que logremos que nuestros proyectos sean más exitosos. Sabemos que va a haber muchas indicaciones y muchas variaciones y eso lo veo yo como lo divertido de los proyectos, porque al final estamos buscando cómo hacer que un proyecto llegue a su fin de manera exitosa, cumpliendo todos los elementos. Y el tema de gestionarlos y darle seguimiento de una manera estructurada, organizada, pues nos permite tener mayores resultados. Ahora, siguiente pregunta. Para la siguiente pregunta, tiene que ver con respecto a, de estas tres categorías de medición que mencionamos, ¿cuántas tienen integradas actualmente ustedes en su gestión? Entonces voy a pasar, por favor, les pido ahora, ¿tienen una categoría, dos categorías, tres categorías? ¿Cómo está actualmente esta medición? Miren el desempeño, tienen indicadores, ¿cómo es lo que tienen? Ok, estamos viendo que tienen una a dos. Y aquí vamos a ver si se entienden bien las tres categorías. Aquí la recomendación, estamos viendo que la mayoría menciona que solamente tiene una de esas tres categorías de medición bien implementadas y eficientes en su organización. Estamos viendo que 7% tienen tres, perdón, 8 personas tienen tres, y de dos categorías tienen tres, y de tres tiene cuatro. Muy bien, les agradezco. Voy a pasar a las indicaciones de las tablas. De esto que vimos ahorita, de cómo estamos distribuidos, en esta encuesta se obtuvo que cuando se logró implementar o aquellas empresas que contaban con estas tres categorías de medición bien implementadas en sus proyectos, se vio que solamente el 37% de las empresas encuestadas
lograron o tenían el control de estas tres mediciones y de manera constante y confiable, lo cual hizo que tuvieran un NPSS, un indicador de éxito, del 49%. Estamos hablando que si el valor que tenemos promedio global es de 36, pues estamos por arriba al tener estos tres. Lo que nos comentan es que la diferencia, que es el 63% de las empresas que no tienen estas implementaciones, que tienen solo uno o dos de ellos, por lo general, al menos en esta encuesta, de los proyectos que gestionan o de su portafolio, solamente tienen el 27% de NPSS. Como pueden ver, están por debajo de lo que está en la media global. De aquí la invitación y la importancia de que a partir de esta evaluación y de lo que platicamos y lo que vimos en las diferentes encuestas, ustedes puedan determinar cómo pueden aplicar estas mediciones al portafolio de los proyectos que actualmente tienen en su organización. Es un reto porque es importante generar una estructura, generar el hábito, el tener herramientas y sistemas que permiten recopilar la información de manera simple y que esto nos permita tomar acciones específicas, pero como podemos ver, la diferencia que hay entre aplicar las tres y no aplicarlas, pues sí tenemos un rango interesante en porcentaje que nos está afectando. Para esto, pues hay una pregunta, una siguiente pregunta, ya vimos cómo estamos el NPS a nivel global. También identificamos cuáles son los criterios clave que te recomiendan y que en esta encuesta salió para asegurar este NPS arriba del estándar. Y ahora vamos a ver lo siguiente, que es identifiquemos cuál de los siguientes criterios consideras importantes para determinar si un proyecto es exitoso. Les voy a compartir mi pantalla. Ahora es esta pregunta. ¿Cuál de los siguientes criterios consideras importantes para determinar si un proyecto es exitoso? Como pueden ver, estamos hablando de 6 diferentes. En la encuesta se tomaron 21 diferentes puntos. Igual esos puntos se los voy a compartir después en alguna imagen, pero esos son los principales 6 que tuvieron en el ranking de esta categoría para determinar. O sea, yo digo, esto para mí es lo más importante y con lo cual considero si un proyecto es exitoso. Entonces nos vamos a dar cuenta ahorita lo que salió en la encuesta. Digo que estoy viendo que estamos muy enfocados en el tema de cumplimiento de requisitos, satisfacción del cliente, el tema de seguridad. Entonces estamos como por esos puntos ahí y no hemos mencionado en mi nivel de calidad, mi experiencia del empleo, ni sostenibilidad e impacto social, ¿no? En este caso, al grupo estamos viendo que la satisfacción del cliente es algo muy importante. Muy bien, voy a pasar a la presentación. Igual si alguien falta, les agradezco que lo pongan y les voy a compartir. Y pues bueno, lo que sale de esta encuesta es que los principales criterios de desempeño están ordenados de la siguiente manera. Voy a mostrar de los primeros 6, porque son 21 los que se evaluaron, pero los primeros 6 que están por arriba de 100 puntos cuando se tomó este análisis, el primero que consideran es el tema de seguridad, que es que los proyectos tengan cero accidentes, que ningún riesgo por accidente en tema de seguridad nos impacte a la hora de desarrollar el proyecto. El siguiente en la lista fue la experiencia del empleado, que tiene que ver también cómo es que el empleado se va a recibir este proyecto si es un proyecto interno. El siguiente es la satisfacción del cliente, está en la posición número 3. Y nosotros lo vimos como número 1 en la encuesta que tuvimos. Y queda claro, porque nosotros cuando tenemos la idea de satisfacer al cliente, es nuestro punto de la entrega de valor. Pero vamos a ir viendo qué es lo que mencionan en el estudio. El siguiente es cumplir con los requisitos, que es un poco similar. Una cosa es yo cumplí con lo que estaba pactado en los criterios de aceptación y otra cosa es la satisfacción o percepción final que pueda tener el cliente. Y después vienen los niveles de calidad en los cuales pues también tiene que ver con este cumplimiento de requisitos, pero ahora que cumplan un nivel de calidad y que esta calidad pues sea del nivel definido en nuestro inicio. Y el que mencionaron como mayor, el principal criterio fue la sostenibilidad y el impacto social. Y en este caso les voy a explicar un poco por qué. Lo que busca el estudio también es, ok, yo de entrada ya sé que debo de entregar con calidad, cumplir con los requerimientos y satisfacer al cliente. Eso sabemos todos los que llevamos proyectos, que es algo que sí o sí debe de haber en un proyecto, siempre. O sea, no es de que, bueno, te entrego poquito o con calidad más o menos, no es. Son características que sí o sí tiene que tener un proyecto.
Ahora, lo que está enfocando los proyectos a nivel global es qué tanto impacto social y sostenibilidad a lo largo del tiempo y beneficios la empresa está obteniendo con esos proyectos que hace. Y eso tiene que ver también con la necesidad de ir dejando o que las empresas desarrollen proyectos que beneficien a la sociedad. Si esta es una empresa que hace productos de consumo, pues sabemos que los productos que están eh, a favor del medio ambiente o que también tienen ciertos elementos para ayudar a la sociedad, pues son los que son vistos o percibidos como con mayor éxito. Entonces, de ahí de la necesidad también de identificar en nuestro portafolio de proyectos cómo es que actualmente están estructurados estos proyectos que tenemos. Y muy bien. Ahora, ya vimos este punto con respecto a los criterios con los que consideramos que son exitosos un proyecto. Y la siguiente pregunta que se hizo es, ¿cuál de los siguientes criterios considera el principal impulsor del desempeño? Aquí estamos hablando de, ok, ¿cómo impulso, cómo aseguro o cómo logro que un proyecto sea exitoso? ¿Mediante qué? Entonces les pido por favor que me pongan aquí en estas 6 respuestas. Nuevamente, también hubo mayor número de opciones, pero estas son las 6 principales que de la encuesta se obtuvieron con respecto a cuáles son los principales impulsores de desempeño. Aquí mencionan que un principal impulsor tiene que ver con el sistema de medición, el tema de la gestión efectiva de recursos, que también está emparejado, ya subió más la gestión efectiva de recursos. Tenemos igual 4 ahí. Ya una persona comenta que tiene que ser el caso de negocio sólido, que cada uno de esos son elementos que por sí pues impulsan el éxito del proyecto de manera importante. Y bueno, vamos ahí en igual caso de negocio. Ya hablamos uno sobre el financiamiento adecuado de los proyectos y sigue creciendo el tema de gestión efectiva de los recursos. Bueno, estamos los 14 que hemos ido contestando. Aquí en nuestra encuesta de este grupo, pues vimos que la gestión efectiva de recursos se considera como un impulsor principal del proyecto. Muchas gracias. Voy a rezar a la presentación. Y pues aquí hay algo muy interesante con respecto a esto de los impulsores. Y tiene que ver con que los primeros o los elementos que vamos viendo, y voy a viendo uno por uno igual del más bajo hasta el más alto, y es sistemas de medición. Aquí sabemos que todos son importantes, pero el sistema de medición se considera que también es algo que deberíamos de tener en las organizaciones. Un caso de negocio sólido, recordemos que la gestión de proyectos, para poder iniciar un proyecto, necesitamos tener este caso de negocio bien hecho, con toda la información completa, para que hagamos una evaluación y aseguremos de que lo podemos llevar a un proyecto. Entonces, por ese lado también es importante para impulsarlo. Mínimas dificultades en el inicio, pues sabemos que esto, por default tendría que ser al tener un buen control de el Project Charter, el saber cuáles son los criterios y lo que buscamos lo podríamos controlar. El siguiente tiene que ver con la gestión efectiva de recursos, que es la que mencionamos, que esa es una de las cosas que el Project Manager tiene que realizar, el cómo hacemos esta gestión efectiva tanto de personas, tiempos y recursos monetarios para que el proyecto sea eficiente y efectivo, que es lo que estamos buscando en todo momento de la gestión. Y también tiene importancia el financiamiento adecuado, porque eso nos permite y aseguramos que una vez que tengamos un buen control, pues este financiamiento nos permite terminar el proyecto de la mejor manera. Pero lo que recalcan en esta encuesta es el cuidar la moral del equipo. Y esto está por el enfoque que se tiene hacia el desarrollo de las personas en el equipo de trabajo de las organizaciones. Recordemos que por mejor plan que tengamos en la organización, por mejores sistemas, por cualquier cosa que tenemos desarrollada en la organización para llevar proyectos, si no tenemos a las personas adecuadas, con la motivación adecuada, con la integración y esta cohesión de equipos, el proyecto puede fallar. Podemos tener todo bueno, pero si las personas no están comprometidas, si las personas no son motivadas, los proyectos fallan. En los talleres que he podido compartir de Lego Serious Play, que tiene que ver mucho con el tema de desarrollo humano y la capacidad de entender y escuchar a las personas, ahí habla mucho sobre este tema de cuidar al equipo y desarrollarlo de tal manera en que todos tengan la capacidad de ser escuchados, de compartir ideas y de ser integrados, que es lo más importante en la gestión del proyecto. Las personas es el corazón del proyecto. Sin ellas no podemos llevar a cabo la ejecución de la estrategia. De ahí que lo manejan como un principal
este impulsor. Todos son importantes, sabemos que es necesario que estén, pero últimamente el ponerle foco a las personas nos ayuda mucho a tener este control. Y pues bueno, ya por último, bueno, penúltimo, vamos a hacer un comparativo de este NPS por industria, tipo de proyectos y financiamiento, y fuente de financiamiento. Esa información les va a servir para que una vez ustedes cuando hagan el análisis de su portafolio puedan compararse a nivel global cómo están ustedes con respecto a las diferentes industrias. Para esto, lo que vamos a ver primero es, por industria, vamos a determinar que los principales tres industrias que tienen un NPS mayor tiene que ver con los industriales, con un 47% de NPS, construcción con un 46%, y salud con un 42%. Como pueden ver, estas industrias suelen ser las que más controles de medición tienen en la gestión de sus proyectos. Son las que se aseguran de manera exhaustiva a documentar, a definir planes, a desarrollar análisis de riesgo, que tienen métricas que ven seguimientos y por lo cual pues permite que este éxito sea mayor. En cambio, según este estudio, las empresas que son como gobierno o consultoría mostraron el NPS más bajo de esta escala, que es gobierno con 17% y consultoría con el 11%. Y esto tiene que ver un poco con el tema de los controles. Recordemos que en el gobierno muchas veces tienen burocracia, tienen procedimientos, pero no son eficientes y tampoco hay como este seguimiento constante o seguro de lo que se está llevando en los proyectos. Y en la parte de consultoría tiene que ser por muchas veces no tener el control específico de lo que se está implementando como consultoría. Digo, es lo que maneja en el estudio. El siguiente, que es por tipo de proyecto, aquí vemos que el principal, con un NPS de 42%, tiene que ver el de infraestructura física, que nuevamente son los proyectos que tienen que tener, o tienen más bien, perdón, tienen una estructura de gestión de proyectos más sólida por la necesidad de sus mismos proyectos. Y aquí los más bajos son los proyectos de línea de negocio funcional, que es con un 24%. Estos proyectos son aquellos que normalmente hacemos en las organizaciones para proyectos de mejora. Si no tenemos una buena estructura de gestionar proyectos de mejora internos en los cuales hay un departamento que se asegure de esas buenas prácticas, que tenga controles y seguimientos de los PDCAs y todo lo que se implemente de mejora, pues obviamente no va a haber este beneficio o el éxito del proyecto no va a ser de mayor impacto. Es lo que se muestra, al menos en esta encuesta, de lo que se hizo, lo que se evaluó con cada persona. Y por último, tiene que ver con la fuente del financiamiento. Y aquí, pues suena, bueno, yo lo veo un poco lógico, que es el valor más alto, que es el 48%, tiene que ver con financiamiento externo de un banco o de inversiones con fines de lucro. Y esto es porque siempre yo tenía un jefe que nos decía, cuando el dinero sale de tu bolsa es cuando realmente te preocupas de que un proyecto funcione o no. Entonces, cuando realmente hay un financiamiento, que tenemos a los sponsors muy pegados, que están pidiendo reuniones de seguimiento, evaluación económica, retorno de la inversión, pues es cuando el proyecto tiene más controles, donde los focos de los diferentes interesados están involucrados con la finalidad de asegurar que se cumpla. En cambio, cuando es financiamiento de gobierno nacional o instituciones internacionales o de gobiernos extranjeros, el NEPSS baja hasta 29 y 21%. Y es por la misma situación que tristemente se tiene pues esta pérdida de control cuando este financiamiento va por esta parte. Cuando recordemos que todo proyecto es el motor que mueve la economía de los países en los que estemos. Entonces, el tener un control claro del financiamiento, del tipo de proyecto y de industria nos ayuda a que sea más exitosos los proyectos. De ahí que esto nos permite también identificar áreas de oportunidad que nos ayuden a ver cómo implementamos medidas que nos ayuden a recuperar. Ustedes saben que si no medimos, no sabemos qué cambiar. Entonces, este NPS nos permite tener eso en cuenta este punto. Y como reflexión del estudio, pues nos dice que el éxito del proyecto incluye tanto el valor como la ejecución. Normalmente, como Project Manager, muchas veces nos enfocamos solamente en yo ejecuto el proyecto, me aseguro del presupuesto, me aseguro de esto, y dejamos a un lado, o no es que lo dejemos, sino que tal vez lo pasamos por alto, es realmente estoy entregando valor del proyecto que estoy haciendo. Ya validé con los interesados
hice este análisis de ver si realmente lo que estoy implementando es la idea que teníamos planeada y si va a obtener el valor necesario. Recuerden que un proyecto en una organización busca maximizar el valor de lo que estamos implementando en la organización. De ahí que ejecutemos con valor. Y para esto termina con 4 implicaciones. La primera es gestionar las percepciones de todos los interesados. Aquí es asegurarnos y tener claro la necesidad de los interesados. Recuerden que esto no significa cumplir caprichos o ver qué quiere uno y qué quiere otro, sino ver y conocer la perspectiva que tienen cada uno de ellos para asegurarnos que el proyecto que vamos a hacer realmente genere un valor y un impacto importante en la organización. Segundo punto es el éxito del proyecto propio, que ahí es cómo nosotros, como líderes de proyecto, vamos a asumir esa responsabilidad de entregar valor a lo que estemos haciendo, no solo por la ejecución, sino asegurando que entreguemos el valor de lo que estaba planificado. El siguiente tiene que ver con reevaluar los parámetros. Los proyectos evolucionan y hay que adaptarnos a la medida dependiendo de las necesidades cambiantes del mercado, de las tecnologías o de los objetivos que estamos viendo en nuestros mismos proyectos, y es válido identificar si a la mitad del proyecto se requiere hacer algún cambio. Obviamente estos cambios tienen que ser controlados con un control de cambios, con un comité que lo analice y que especifique si realmente el impacto vale, este cambio vale la pena, pero siempre seguir un proyecto sin haber validado que aún entrega valor nos puede impactar mucho al final, porque si lo terminamos, he visto tristemente empresas que hacen proyectos, se terminan y la parte operacional o la parte administrativa no lo usa. Ejemplos como el uso o implementación de módulos en SAP que se implementaron y que llevaron mucho carga de trabajo, mucho costo, los usuarios no lo usan porque no le ven el valor o porque no los involucraron o porque realmente no determinaron qué era lo importante que tenía. Entonces, el involucrar a las personas, el tener claras las necesidades, el saber si ese beneficio que esperamos tiene un impacto verdadero, hace que los proyectos sean más exitosos. Y por último, es ampliar la perspectiva. Y aquí es que debemos de considerar e integrar pues los objetivos tanto comerciales como internos operativos y de manera esta visión amplia de no solamente ejecuto el proyecto, sino también involucro comercial, involucro a las demás áreas para identificar si realmente estamos impactando al mundo. Y aquí lo que menciona el PMI es cómo hacemos proyectos que impacten el mundo y que lo mejoren. Como tal, mejoramos como empresa, pero es no solamente como empresa, sino qué estoy haciendo en mis proyectos que están teniendo un impacto en la sociedad, que los ayuden a que que sus días sean mejores, que lo que estén haciendo tenga un mayor impacto. Y bueno, eso es con respecto a esta parte que tiene que ver con el estudio que hizo el PMI. Les voy a compartir la presentación para que la puedan tener y revisarla. Igual si gustan ver el estudio completo, pueden entrar a la página del pmi.org y ahí pueden descargarla. Igual al final viene información para que puedan descargar el estudio y leerlo completo. Y bueno, por último, para cerrar esta sesión, quiero compartirles la importancia de construir una PMO centrada en el cliente y orientada al valor. Y cómo aprovechar todo lo que vimos en el estudio a partir de definir un ciclo virtuoso de una PMO que genere valor en nuestros proyectos. Para esto, lo primero es centrarla en el cliente. Muchas veces las oficinas de proyectos se encargan de definir políticas, procedimientos, consideran cuáles son los diferentes tipos de proyectos, determinan cómo se van a manejar, pero dejamos un poco al lado también la necesidad y la identificación de los interesados a lo largo del proyecto. De ahí que saber quiénes son nuestros clientes, directivos ejecutivos, gerentes de proyectos, miembros del proyecto, gerentes funcionales, áreas de apoyo, todo aquel involucrado que va a gestionar un proyecto. De ahí que tengamos esta conciencia de cuáles son sus necesidades reales de comunicación. Quiero comentarles que este modelo, el 4 de febrero, se va a lanzar una actualización de una certificación que se llama PMOCP de parte del PMI. Originalmente se había hecho por PMO Global Alliance, la cual pues tenía este modelo y que ahora evoluciona a tener esta parte centralizada con el cliente. Lo que se dice que es, ok, yo tengo mi oficina de proyectos y esa oficina la voy a centrar, me voy a centrar con el cliente. La pregunta es, ¿cuáles son estos elementos de línea base que debo de considerar? Y esto es conocer la estrategia organizacional, tener clara la estructura organizacional, si es matricial débil, matricial fuerte, si es orientada a proyectos,
si es 100% funcional, o sea, conocer la categoría y tipo de estructura que hay. Después, el perfil específico de la industria. No es de que yo implemento una PMO en algo de automotriz y esa misma PMO la puedo implementar en algo alimenticio. No, es conocer específicamente la industria, identificar los criterios de éxito en cada una de ellas y perfilarla con base en ello, en su industria. Y por último, conocer la cultura y la madurez organizacional que tiene la empresa para la gestión de proyectos. Entonces, como ven, nos basamos en el centro del cliente, tenemos elementos de línea base que nos ayudan a estructurar esta oficina de proyectos y lo que sigue tiene que ver con los componentes estructurales de la PMO. Y aquí tiene que ver con el mandato de la PMO, la estrategia de la PMO y la gobernanza de la PMO. Cada elemento tiene que ver en cuál es el contexto de la organización, este mandato de cómo voy a llevar la PMO que quiero en la organización, que mi estrategia de PMO esté alineada con la estrategia organizacional, que tenga el valor y el recurso que voy a aplicarlo y sobre todo que la gobernanza, que son las políticas, procedimientos y documentos que apliquemos en la PMO, generen valor, que tengan realmente una funcionalidad y que no sean documentos que solo se llenan. Una vez que tenemos esto, lo siguiente es el ciclo de experiencia de cliente del PMO. Como cualquier ciclo o journey que se hace con el cliente, igual en la oficina de proyectos tenemos que considerarla. Y tiene que ver con la exploración, saber cuál es la situación actual que tengo en mi organización. Antes de implementarlo, tengo que hacer una evaluación. Después, con esta evaluación y diagnóstico, hacer un diseño que me permita generar valor dentro de la organización. Posteriormente se hace la implementación, se evalúa, se determina y se hace un análisis para ver qué puedo mejorar. Y por último, la realización o el momento en el cual pues vemos que está funcionando y que debemos de mantener. Y por último, tiene que ver con este volante de la PMO que genera valor. Y eso es lo medular en esta certificación y este modelo que propone el PMI con respecto a la PMOCP. Y tiene que ver que son 10 pasos, 10 momentos que como líderes de proyectos que queremos implementar en una oficina de proyectos necesitamos hacer. El primero es una construcción de conciencia. La organización tiene que saber por qué es importante contar con una PMO, cuál es la necesidad que cubre, cómo les va a ayudar para generar valor, hacer una evaluación de necesidades. Posteriormente, ya cuando estamos en el diseño, hacer una propuesta de valor, ofrecer realmente qué funciona, desarrollar los servicios que vamos a ofrecer como PMO, ver en qué nivel de PMO vamos a hacer. Posteriormente, cuando veamos el tema de implementación, pues es la integración de los servicios que se definieron, operación de los servicios, después, cuando ya estamos en el tema de mejora, medir el rendimiento de los servicios, hacer una maduración de los servicios para ver qué podemos modificar, cambiar y mejorar. Y por último, ya en la realización, pues es validar que la entrega de valor se esté cumpliendo y sobre todo reconocer el valor que se está dando a la oficina de proyectos y mantener este ciclo de manera continua. Y pues bueno, les agradezco. Con esto terminamos la presentación del día de hoy con respecto a ese punto. Y quiero cerrarles diciendo que los proyectos, para lograr un éxito duradero, tenemos que involucrar al equipo, tener las métricas claras y asegurarnos de la generación de valor. Muchas gracias. Yo vengo representando al PMI Capítulo Bajío y pues bueno, aquí les comparto un poco sobre lo que es el PMI, que también es una asociación que busca el compartir buenas prácticas de gestión de proyectos y asegurar que la misión que tiene el PMI es maximizar el éxito de los proyectos y hacer que impulsen de mejor manera el mundo. Entonces, aquí están mis datos de contacto. Y cualquier persona que me quiera localizar me puede contactar por ese medio para cualquier información. Igual estoy en la parte de membresías del PMI. Cualquier duda que tengan con respecto a este tema, con todo gusto. Y pues bueno, pues si quieren pasamos a las preguntas. Para mí fue un Claro, gusto. Muchas gracias. te agradecemos, Antonio, de antemano. Y sí, sí, claro, vamos a pasar a la parte de las preguntas. Aquí vemos en el chat algunas que tenemos. Y bueno, Dulce Félix nos pregunta, bueno, ¿el NPS o índice de éxito depende del nivel de la empresa que implementa? Es decir, de la madurez en el manejo de proyectos depende de qué tan implementado está un sistema de project management. ¿Este indicador es indistinto o depende de dicho nivel de madurez de la empresa? Ok, muy buena pregunta en ese punto, porque bueno, sabemos que
cuando vamos a empezar a medir en las organizaciones la gestión de proyectos, tenemos primero que conocer, son indicadores diferentes. Primero es saber el nivel de madurez en el que se encuentra nuestra organización con respecto a la gestión de proyectos. Esto, junto con lo que vimos en este estudio, nos dice que cuando nuestro nivel de madurez ya tiene estructurados sistemas de medición claros, es más seguro que el éxito de los proyectos sea mayor. Entonces, sí hay una correlación, porque, bueno, puedo llevar proyectos de una manera empírica, tal vez con algunos controles mínimos, y puede que sean exitosos. No significa que no, que todos van a fallar. Recordemos que el éxito también es este punto que habla sobre qué es el valor que estás entregando. Los proyectos pueden ser exitosos si tengo un nivel de madurez bajo, pero no pueden ser, pero pudiera ser que no sean efectivos o eficientes. Pudiera ser que los recursos que estemos utilizando se podrían optimizar si tuviéramos mejores planes, si tuviéramos una estructura donde midamos los diferentes indicadores que se propusieron y con esto, pues obviamente tomar acciones para minimizar tanto presupuestos como tiempos. Entonces, hay una correlación. Aquí lo que te invito en este caso, la pregunta que nos haces es primero, mide el nivel de madurez de gestión de proyectos que tienes en tu organización, determina cuáles son, este tema de encuestas de nivel de madurez suele hacerse con todos los que llevan proyectos y con las personas que se ven afectadas de proyectos para ver la percepción que tienen. Y con eso, pues tú puedes definir un plan de cómo subir esos controles. Pero sí se ha demostrado que entre mayor madurez tengas y una buena estructura, obviamente, porque puede ser que estés maduro, pero si los documentos no se utilizan de manera correcta, pues también va a haber proyectos que fracasen o no. Entonces, son recomendaciones y es así como dicen, depende de los proyectos que se estén llevando. Muy bien. En una diapositiva que presentaste sobre NPS, ese por industria, tipo de proyecto y financiamiento, tuve la duda de por qué aparecen dos renglones, la parte de proyectos industriales. Sí, Mm, ¿Dos renglones? ujú, dos apartados, la parte de industriales. Ah, ok. Sí, no, ahí lo voy a corregir, me faltó poner uno, muy buen punto, muchas gracias por ese punto ahí, no en realidad no es industrial dos veces, sino es otra industria la que está colocada en ese punto. Muy bien, Sí, muchas fue un gracias. error de dedo, muchas gracias por comentarlo, igual ahí hago la corrección para tenerlo. Para Muy que cuando les bien. pase la presentación, lo tengan con esa corrección. De acuerdo. Igualmente, dice Dulce Félix, muchas empresas han implementado programas de estímulo, ya sean económicos o mediante un beneficio en especie que la empresa otorga a quienes gestionan, implementan y dan seguimiento a muchos proyectos en sus propias empresas. ¿Consideras, Antonio, que el tener un estímulo de este tipo genere algún sesgo en la medición de los indicadores que ya vimos o que ya se vieron? Pues mira, realmente el tema de estímulos, recordemos que al final se hacen con la finalidad de motivar a las personas al cumplimiento de los proyectos. Y aquí va a depender mucho de la organización, del tipo de estímulo y programa que ustedes hagan en sus organizaciones, porque he visto que por más que haya estímulos monetarios, si las personas no están comprometidas, si no hay los mecanismos adecuados, los proyectos siguen fallando. Y muchas veces este tipo de sistemas funcionan si ya hay un compromiso con las personas que están trabajando. Porque muchas veces como que, bueno, le echo ganas en esta parte porque me van a dar como un bono, un extra, pero esto lo descuido y afecto en otros lados. Entonces tenemos que determinar también, recordemos que todas las personas tenemos diferentes estilos de motivación. Algunos se van a ir por la motivación económica, otros por motivación de reconocimiento, otros por motivación de poder, que hay una teoría de la motivación que habla sobre esos aspectos que tenemos. Entonces, creo que va a depender de la organización y de cómo recursos humanos maneje esto. De que, recordemos que cuando hay este tipo de proyectos o iniciativas donde hay un tema económico, tenemos que hacer una gestión del cambio a la par que ejecutamos los proyectos para también cambiar la mentalidad de las personas. O sea, sí va a haber un beneficio, pero porque le estamos jalando juntos. O sea, queremos todos tener un éxito en el proyecto, ese es un beneficio porque lo tengas, pues vamos jalando parejo, ¿no? Entonces es un poquito que va a depender mucho cómo lo estemos implementando
y ahí sí es mucho apoyo de recursos humanos, que la dirección esté involucrada, que los mismos jefes bajen esta información y que haya una cohesión con las personas que lo ejecutan. Porque he visto que hay empresas con este tipo de programas y muy poco lo aprovechan o no le ven valor o llega un punto en el cual los quitan porque pues no funcionó. O sea, antes de implementarlo hay que gestionar un buen plan. Totalmente de acuerdo. Lilia, Perdón, Karen, nada más quiero regresar. De la pregunta anterior que aparecía dos veces industrial, la que era duplicada, que estaba en medio, era de tecnología de la información. Ya la corregí. Era tecnologías de la información. Ya, perdón. ok, de acuerdo, muy bien. Gracias por aclararlo. Ok, Lilia Ron, pregunta, ¿cuál es el desafío más complicado de la gestión de recursos humanos, o en este caso capital humano, durante el proyecto? Pues en mi experiencia, uno de los retos más grandes que he visto en el tema de proyectos que son, por ejemplo, que estamos hablando de un cambio total de implementación de SAP, es la mentalidad de las personas. Y otra vez regreso a esta parte de la gestión del cambio. O sea, la importancia de involucrar a todos los interesados a lo largo del proyecto y que realmente se haga un levantamiento de información que permita implementar los proyectos de manera eficiente. Recursos humanos en este tipo de proyectos juega un papel importante cuando estamos hablando de temas de capacitación, cuando temas de facilitación para poder comprender y entrar a lo que se está haciendo. Hay proyectos que necesitan, antes de empezar a implementarse, preparar a las personas y comunicarles en qué consiste. Recuerden que los cambios siempre nos generan cierto estrés y muchas veces si permitimos que no haya una buena comunicación, las personas pueden sentirse, pues generar una barrera luego al cambio por el simple hecho de no saber qué viene, por el miedo a que me van a correr o qué va a pasar. Entonces, el recurso humano es muy importante en este tipo de proyectos. El que venga acompañado de esta gestión del cambio, aseguremos que el impacto de lo que se va a hacer, pues las personas estén claras, que la comunicación sea precisa, ayuda mucho. Eso sirve en proyectos grandes donde vas a hacer cambios transformacionales que sí requiere, sí o sí, que recursos humanos se involucren en esos puntos. Muy bien, gracias. Erika Díaz, ¿cómo recomiendas que se deben comunicar los riesgos o cuando un proyecto no fue tan exitoso o como se esperaba? Ok. En el tema de riesgos, lo primero es contar con un sistema de gestión de riesgos claro y que se pueda compartir con los interesados del proyecto. Ejemplo, en la oficina de proyectos en la que yo he participado, teníamos un sitio de proyectos en SharePoint donde cada equipo tenía que hacer su análisis de riesgo, una en equipo, determinar cuáles eran los riesgos que se iban a presentar en el proyecto y se subían en este sitio, los cuales quedaban de manera accesible a otros equipos para poder evaluarlas como lecciones aprendidas y poderlos preparar. Recuerden que la gestión de riesgos es fundamental para prever cualquier plan. Es analizo cuál es el riesgo que puede pasar, genero un disparador o algo que me permita identificar antes de que suceda el riesgo, cuál va a ser el plan de acción o la forma en que lo voy a mitigar y quién lo tiene que ejecutar. Entonces, tener esta claridad nos permite, una, tenerlo bien estructurado, dos, tener un sistema de comunicación que en mi caso yo lo manejaría en Teams con los equipos de proyectos. Lo que hago es que en los kickoff o en ciertas reuniones de seguimiento muestro el plan de gestión de proyectos con mi equipo y eso lo vamos revisando porque también en los reportes de progreso siempre vamos avisando qué riesgos vienen en las siguientes fases. Entonces, estar siempre visualizando y comunicando, oigan, va a haber en nuestro análisis tenemos que hay estos riesgos que pueden presentarse en tal etapa o en tal actividad, favor de estar atentos y estos serían los planes que vamos a ejecutar, ¿no? Esa sería la primera pregunta de esta. Y la segunda, ¿cuál era? Perdón, si me fue un poquito. Cuando no fue un proyecto tan exitoso, ¿cómo comunicarlo? Ok, lecciones aprendidas. Si un proyecto no fue exitoso, tenemos que tener saber la causa raíz de por qué no fue exitoso. Ahí, y todos lo manejamos, hacer literal, pues un PDCA de saber qué es lo que está pasando, plan, bueno, definamos cuál es la causa raíz, ahora sí, qué voy a hacer, cómo lo voy a modificar y validar que funciona, ¿no? Entonces, pero es a partir de las lecciones aprendidas, hacer una retrospectiva con el equipo de trabajo, hacer un análisis a detalle de qué es lo que está pasando, el por qué falló el proyecto, y con eso poder analizar la situación. Muy bien, también hay una tercera pregunta importante. ¿Cómo se mide el engagement del equipo de trabajo?
En este caso, por ejemplo, la asistencia de las a sesiones de rendición de cuentas del equipo. Ok, pues para el tema de medición de la higiene del equipo, recordemos que aquí, al ser, podemos entrar un poco a temas cualitativos antes que cuantitativos, y eso puede ser una parte, ¿no? Una es identificar o involucrar al equipo para que esté entrando a las reuniones. Y aquí en la gestión de proyectos lo que se dice es que el líder de proyecto es el responsable de asegurar que todos los miembros del equipo se integren y trabajen en consecuencia. Entonces, una forma que podemos medir es el tema de asistencia y compromiso, el cumplimiento de las actividades asignadas en tiempo y forma, también el desempeño y la calidad con la que está entregando sus criterios de aceptación, así como medimos un proyecto de manera, a través de eso podemos medir el desempeño y compromiso del equipo. Hay algunas, el PMI lanzó un modelo que se llama Brickline, que habla sobre transformación del equipo de trabajo orientado hacia la estrategia de la organización. Y tiene que ver que hay 10 principios que hablan sobre cómo un equipo logramos asegurar que esté más enganchado, comprometido con el proyecto. Estos 10 principios, igual si gustan, les puedo pasar el PDF de estos 10 principios. Habla sobre la importancia de que nos midamos como equipo, qué tanto estamos cumpliendo con estos principios y que pongamos acciones claras para ir subiendo de nivel. También otra cosa que podemos hacer para validar que nuestro equipo está comprometido, pues es medir. Ahí Patrick Lencioni tiene un libro que se llama Las 5 disfunciones de los equipos de trabajo. Hay un test que él aplica en su libro que menciona que hay 5 disfunciones que afectan al equipo de trabajo y que evita el compromiso que ellos y se involucren, que ellos se involucren en los proyectos. Entonces, determinando, y en este libro viene, qué consejos te da para cuando tú determinas o detectas que alguien del equipo tiene alguna disfunción que no permite que sigan creciendo o se sigan comprometiendo. Y eso tiene que ver con la falta de compromiso, el tema de falta de confianza, el miedo a los conflictos y el tema a relegar responsabilidades, ¿no? Son algunos de los puntos que menciono. Entonces, son cosas, digo, hay muchas herramientas realmente con las que se puede determinar o medir esto. Son algunas que yo he aplicado, bueno, hay más, pero bueno, al menos esas son las que ahorita puedo mencionar. Y si quieren algo, con gusto me pueden escribir ahí en el chat que estamos de Foro Kaizen y con gusto les comparto información. Muy Muchas bien, gracias, Antonio. Es evidente el interés del grupo, de los asistentes en el tema. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias por seguir aquí pacientes escuchando las preguntas. Sabemos que ya nos extendimos más del tiempo planeado, así que aprovecho para agradecerte, Antonio, nuevamente por tu apertura, tu disposición para compartir todo esto que ha sido tan relevante para la comunidad de Foro Kaizen. Y pues eso, no oyes el aplauso de todos, pero estoy segura que la asistencia alta es una muestra del aprecio que la gente tiene por esto que nos acabas de compartir. Muchas gracias ahí a todos por sus aplausos. Y solo para cerrar, Diego, Claro, para la próxima conferencia, el, el martes 25 de febrero tenemos a Maru González con el tema de técnicas de manejo de conflictos. Los invitamos a todos y también muchas gracias por su participación. gracias. Buenas noches para todos. Y ahí podemos seguir por el chat todavía con estas cosas que Antonio se ofreció a compartirnos. Gracias a Y todos y buenas noches. Nos vemos en febrero. hasta luego. Y cualquier duda, voy a leer las que dejaron y se las mando en el chat. Gracias. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches.